Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar en este día de hoy, compartir con todo mi equipo de Por qué pasa lo que pasa. Iraida Villasmil, su servidora. Yo encantada de poder compartir este ratico de análisis y de pantalla con un hombre que quiero, admiro y además me ha gustado mucho la secuela de artículos que ha estado sacando últimamente y bueno, hoy vinimos muy mexicanos porque la verdad que esta estada nuestra por México nos cayó muy bien. Efraín Rincón conmigo, analista político, profesor universitario y extraordinario escritor. De verdad te ves muy bien y ya supe que coincidimos en este huracán Obrador y me encantaría un poquito, antes de entrar en el tema venezolano, Efraín, tu visual. Yo me vengo con una México realmente fortalecida, indudablemente que Obrador con su discurso populista conquistó muchísimos corazones, pero ya cuando me venía, que fue prácticamente la semana pasada, ya Obrador se estaba encontrando y reuniendo con el sector empresarial, viendo algunos programas de gobierno que habían funcionado muy bien, asombrada de la institucionalidad de México. Me encantó cómo está constituido el Banco Central o el Banco Mexicano, como lo llaman ellos. Estuve investigando muchas cosas para decirte que no veo ninguna similitud en el tema Obrador con Maduro, y muy lejano. Yo creo que inclusive se ofende el desarrollo del progreso que ha alcanzado México frente a la realidad trágica que vive el país, ¿no? Y bueno, quería tu opinión y además felicitarte porque sé que hiciste un muy buen trabajo de asesoría allá y para nosotros es un orgullo cuando un venezolano da la talla como la has dado tú, Efraín. Muchas gracias, Iraida. Muy buenas tardes a todos. Sí, una experiencia muy interesante, conocer México, que es un país apasionante, en donde la política se respira a flor de piel, porque si algo tiene la sociedad mexicana es que es una sociedad altamente politizada. Yo le decía a mis amigos allá que el que allá respira, aspira, o sea, cualquier persona está aspirando a un cargo de elección popular. Y esto que estamos observando ahora era la crónica de una muerte anunciada, porque López Obrador viene insistiendo, este es el tercer intento, y logró ganar en el tercer intento, pero al propio tiempo, en todo este lapso, logró conquistar, amalgamar un sentimiento en contra del gobierno, especialmente en contra de Peña Nieto, que hizo una desastrosa gestión en México, básicamente por algunas reformas que implementó, como el incremento del combustible, de la gasolina, que les pegó muchísimo a los mexicanos, y por supuesto todo lo que es el aumento de impuestos. Eso afectó de alguna manera el nivel de calidad de vida de los mexicanos y se impuso lo que yo he dado en llamar el hartazgo mexicano, es decir, la inmensa mayoría de los mexicanos votaron con el hígado, votaron en contra de un gobierno y la única opción que ellos vieron más cercana fue la de López Obrador y por eso votaron por López Obrador. Sí, hubo también un hartazgo y me gusta esa palabra que has utilizado, artera, que lo dice uno, mucho las mujeres la decimos con los muchachos, una artera también con el tema de la corrupción, ¿no? Exacto. Creo que es la única similitud frontal que veo pues en el tema de, bueno, Venezuela se pierde de vista con el tema de la corrupción. Allá los mexicanos se asombraban cuando yo les explicaba que había que pagar por el dinero, por el billete, creían que era el dólar, le digo no, por el bolívar hay que pagar. Y lo otro que me impacta es su institucionalidad. Tuve la oportunidad pues de estar en casa de un amigo mío y siempre muy agradecida a Cuauhtémoc con una visión muy clara y siempre me decía, Iraida, Yayita, que te quede claro, la institucionalidad que hay en México está muy fortalecida, lamentablemente, frente a lo que ha sucedido en Venezuela. No compartimos, y el sentimiento no era de esta gente, pues compartir el tema populista,
pero estaban muy confiados en que pasara lo que pasa. Él escribió un artículo que me gustó mucho y lo publiqué y lo rodé mucho, donde él decía, después de las elecciones, si gana gobernador no va a pasar nada, que estaban diciendo tantas cosas como suele suceder, pero sobre todo la confianza que tiene el mexicano en una institucionalidad y sobre todo en unos estamentos claramente divididos y que le da un progreso a México bárbaro, de verdad, bárbaro. México está en el primer mundo sin duda alguna. Yo creo que el mismo hecho de que generó la elección del 1 de julio pudiera llenarnos de cierta tranquilidad a los demócratas latinoamericanos. Primero fue una participación de las más altas de la historia México, sí, mexicana. El presidente electo López Obrador obtuvo la mayor votación que presidente alguno ha obtenido a lo largo de toda la historia mexicana. Imagínate todo ese compromiso. Definitivamente le firmaron un cheque en blanco y eso significa demasiado compromiso para una persona. ¿Qué es lo que pudiéramos temer en algún momento? Que López Obrador no sea capaz de generar, de satisfacer el nivel de expectativa que generó dentro de la población mexicana. Si él no es capaz de generar satisfacer esas expectativas, seguramente habrán elementos institucionales que promuevan la salida o darle un parado a López Obrador para impedir que definitivamente México pueda ser una nueva Venezuela. Allá hay una realidad diferente, ciertamente, solo que en campaña electoral, cuando yo oía a López Obrador, el discurso se me hacía tan similar, tan semejante, no al de Maduro, sino al de Chávez. Al Chávez en su época. Al de Chávez en su buena época. Y por supuesto, él maniobró con mucha habilidad el tema de la corrupción, que es un tema número uno dentro de México. Es un sistema político altamente corrompido, una sociedad altamente corrompida, y en consecuencia el estamento político, lo que él llamó la mafia del poder, fue muy atacada durante la campaña electoral con la promesa de cambiar ese panorama tan oscuro que genera la corrupción en cualquier parte del mundo y convertirla en bienestar colectivo. Ojalá así sea, no solo por el bien de México, sino por el bien de América Latina, que los factores institucionales sean elementos vigilantes, fiscalizadores de la gestión de López Obrador que inicia el 1 de diciembre. Sí, yo la verdad es que me vengo y tuve la oportunidad, no sé si tú lo viste, pues un López Obrador que de alguna manera no es que está cambiando el discurso, pero está siendo muy inteligente y coincidió contigo, tiene un reto muy grande por la confianza entregada, fue arrollador su triunfo en todas las instancias. En toda la geografía mexicana, excepto en Guanajuato, correcto, que es un estado muy pequeño y se ha constituido tradicionalmente en un semillero del Partido Acción Nacional, que quedó en segundo lugar. Y ya un poquito antes de venirme lo vi pues haciendo unos acercamientos y unas reuniones muy interesantes con los empresarios, unos acuerdos para el tema de los del empleo para los jóvenes, unos proyectos que habían quedado pendientes y que a la población le había gustado mucho por el desarrollo de los más desprotegidos. Me imagino que allá estarán los retos, como dices tú, de lo que le viene. Mira, allá hay un tema sumamente importante que para México va a generar mucho roce, que es la construcción del nuevo aeropuerto. Es correcto. Que se generaron todas las expectativas y se han invertido millones de dólares en la construcción de ese aeropuerto, que dentro de la planificación del gobierno de Peña Nieto, el aeropuerto significaba una apertura extraordinaria para México y una consolidación del proceso de desarrollo, y López Obrador está totalmente en contra de la construcción de ese aeropuerto. Entonces allí valdría la pena ese elemento
ver qué va a pasar allí. Pero coincides conmigo en un México fuerte, institucionalmente preparado y con unos mecanismos distintos a la tragedia que nos ha... Yo creo que tienen un reto por delante. Yo creo que el gran reto que tiene México es construir una democracia mucho más transparente y se están haciendo esfuerzos importantes. Por ejemplo, donde yo estaba en Yucatán, que es un estado muy pequeño, es uno de los más seguros de México, y la capital, Mérida, es la capital más segura de toda la República Mexicana. La alcaldía de Mérida es la primera alcaldía de la República Mexicana en cuanto a transparencia gubernamental.